encuentro. Vamos a iniciar este tercer encuentro del Centro de Graduados y a través de la Escuela de Formación Profesional Ana Brócoli hemos realizado una serie de charlas en el cual estoy encargada de coordinar algunas de las charlas que vimos ya desde una de las primeras, el paisajismo, elaboración de proyectos, después tuvimos tomando conciencia, residuos y compostaje, que fue la semana pasada, y hoy vamos a ver biodiversidad de los suelos, que va a estar a cargo de la doctora Bárbara Pratt McCormick, y tenemos una programada para la próxima, no tenemos fecha, pero va a ser sobre la dinámica del pastizal con una mirada integradora. Bueno, quiero recordarles que hace 6 días, el 22 del 5, se festejó el Día Internacional de la Biodiversidad Biológica, o sea, una fecha donde se habló de lo que es toda la biodiversidad y el cuidado que debemos tener presente, ya que son los pilares de la sustentabilidad y que sustentan de alguna manera la civilización, y justamente el no cuidado de la biodiversidad trae aparejado muchos problemas. El no cuidado de los recursos, por ejemplo, trae influenciado problemas como enfermedades, más en estos momentos que estamos pasando. O sea que tenemos que tener principal énfasis en el cuidado de la biodiversidad, del ambiente en general. Bueno, no voy a tomarles más el tiempo y voy a dejarlos con la charla. Voy a hacer la presentación. La charla de hoy va a ser biodiversidad de suelo, cuál es su importancia para la sociedad humana, un poco de lo que les estaba diciendo, conocer para entender y así proteger y cooperar con el medio. Eso es un poco la idea de interpretar y de entender esta situación. Les voy a hacer la presentación de la doctora. Es licenciada en biología, la doctora Bárbara Pratt McCormick, licenciada en Ciencias Biológicas, residida en la Universidad Nacional de Rosario, de Río Cuarto, me va a matar. Es doctora en Medicina por la Universidad de Buenos Aires y actualmente es investigadora y docente de la Cátedra de Edafología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Fue docente de la Universidad Favaloro, ha sido becaria doctoral, postdoctoral de CONICET, dirige tesinas de grado y presentó numerosas publicaciones en revistas nacionales y extranjeras. Sin más temas, la dejo con la especialista. Así que, Bárbara, todo para vos y adelante. Dejo de compartir. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias al Centro de Graduados por invitarme a dar esta charla y bueno, y a todos los que están acá para escucharla. Voy a compartirles la pantalla. Compartí con Bien. ¿Están viendo la presentación? Sí, correcto. Muy bien. Sí. Bueno, como decía Mónica, les voy a dar una charla hoy de biodiversidad del suelo. Bueno, acá la titulé Biología del suelo. Los conocimientos de los que vamos a hablar hoy son la importancia de la biodiversidad del suelo, los organismos del suelo y su organización, la rizósfera y el bucle microbiano,
cuáles son los factores que afectan a la complejidad del suelo y qué podemos hacer para cooperar con la biodiversidad del suelo. Bueno, como Mónica les contaba, yo en realidad inicié un poco más en el área de la medicina y bueno, después fui conquistada por el suelo y la biodiversidad del suelo. Así que voy a empezar con esta diapositiva donde les comparo, presento juntos un corte de piel humana y un corte de suelo. Y que tienen ciertas similitudes, ¿no?, en esas organizaciones, incluso las plantas se parecen a los pelos de la epidermis, que sirven para la evapotranspiración en las dos situaciones, y que estamos sabemos muy bien que nuestra piel está viva. Y bueno, los suelos que tienen esta estructura similar también están tan vivos como nuestra piel. Están tan vivos que así como nuestra piel tiene distintos tipos de células que cumplen distintas funciones, bueno, también en el suelo hay gran diversidad de organismos que cumplen diferentes funciones, incluso se estima que una cuarta parte de todas las especies vivas de la Tierra habitan en el suelo, por lo tanto todo eso que está debajo de nuestros pies cumple muchas funciones y no es nada insignificante. Y tenemos en estos suelos desde organismos microscópicos, como los hongos, las bacterias, los protozoos, organismos mesoorganismos, que son intermedios, y los macroorganismos, que son los que podemos ver a simple vista, como lombrices, distintos tipos de insectos, pero también podemos encontrarnos con algunos mamíferos, y algunos mamíferos chiquitos que pasan parte de su vida en el suelo. Y como parte de la biodiversidad del suelo también se incluyen las raíces de las plantas que están en este suelo también inmersas. Como todos los ecosistemas, en el suelo también hay redes tróficas. Las redes tróficas nos indican cómo va a circular la materia y la energía en ese ecosistema. Entonces vamos a tener organismos en distintas categorías, desde los más chiquitos hacia los más grandes. También los podemos clasificar de otras maneras, como según las relaciones que tengan entre ellos, los que son productores, los que son descomponedores, que tienen relaciones mutualistas, o que son patógenos o parásitos, los que consumen raíces, o los que consumen hongos o bacterias, los que trituran detritos, o depredadores de otros organismos más complejos. Bien, ahora, ¿por qué nos importaría estudiar todo esto? Mirado desde un punto de vista antropocéntrico, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la biodiversidad del suelo para las sociedades humanas? ¿Por qué deberíamos conservarlos? ¿Por qué? Y quizás una pregunta que tenemos que pensar antes es, ¿qué hace el suelo por nosotros? ¿Qué hace el suelo por nosotros? Bueno, el suelo brinda una gran variedad de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son servicios que la naturaleza le provee al ser humano, Netflix, el teléfono, bueno, la naturaleza provee servicios bastante más importantes y básicos para la vida, como por ejemplo los alimentos que consumimos dependen del suelo, las fibras con las que producimos, con las que generamos todos los textiles, la ropa, las cosas con las que nos abrigamos, los materiales de construcción con los que hacemos nuestras casas, los puentes, el aire que respiramos, también la calidad del aire depende del suelo, el agua que consumimos, y podemos llegar hasta el clima del planeta donde vivimos.
¿Cuál es el rol entonces de la biodiversidad del suelo en estos servicios ecosistémicos que brinda el suelo? Bueno, la biodiversidad va a cumplir funciones que van a colaborar con cada uno de esos servicios ecosistémicos, que colaboran con cada uno de esos servicios ecosistémicos. Entonces, por ejemplo, para tener alimentos, para tener agua potable, necesitamos de un suelo que tenga una buena estructura, que tenga poros que permitan que el agua se filtre por ese suelo para así purificarse. O para que crezcan las plantas, necesitamos también un suelo que tenga buenos poros para que crezcan las raíces, un buen nivel de materia orgánica, que tenga nutrientes que alimenten a esa planta, ¿sí? Y todo esto va a depender de la biodiversidad del suelo. En este caso, a la izquierda tenemos un suelo muy vivo, y en la derecha tenemos un suelo muy poco vivo, un suelo muy compactado. Entonces, en el primer caso vemos que va a haber poros por donde entraron esas raíces, es un suelo que se puede desgranar fácilmente. En cambio, en este caso, hacia la derecha, tenemos un suelo que está totalmente compactado, por lo tanto ahí las raíces no van a poder crecer. Este no es un suelo que pueda filtrar bien el agua ni que pueda producir buenos alimentos. Y a su vez, las bacterias del suelo pueden fijar nitrógeno, solubilizar fósforo, ayudan, colaboran con los ciclos de estos nutrientes y con toda otra variedad de macro y micronutrientes que son importantes para nutrir bien a las plantas, que van a nutrir bien a los animales, y todos ellos van a nutrir bien a los humanos que se alimenten de ellos. La biodiversidad del suelo también ayuda a controlar plagas y enfermedades que pueden afectar tanto a humanos como a animales, como a plantas. ¿Por qué? Porque al ser los suelos que son muy diversos en organismos, tienen un control muy grande sobre esos organismos. Cada uno de los organismos tiene un predador o competidores que lo van a mantener controlado. Entonces, un suelo muy diverso es un suelo que está bien controlado. Y por lo tanto, hay menos riesgo de que aparezcan plagas. Por lo tanto, tenemos menos enfermedades, tanto para plantas como humanos, como animales. Ahora bien, hay que tener en cuenta que para la naturaleza, una plaga es una especie que tiene una capacidad de expandirse exponencialmente. Entonces, para una plaga, para la biodiversidad del suelo, un monocultivo se ve como una plaga, ¿sí? Entonces, también tenemos que, al conocer la biodiversidad del suelo y conocer sus ventajas y su funcionamiento, también tenemos que pensar en cómo van a ser nuestros agroecosistemas para poder conservar la biodiversidad y a su vez que esa biodiversidad no destruya nuestra fuente de alimentos. La biodiversidad del suelo también ayuda a descontaminar y a bioremediar, ¿sí? Suelos que están contaminados, por ejemplo, contaminados con hidrocarburos, con petróleo. Hay bacterias como las pseudomonas que se encuentran en todos estos sitios donde hay alto contenido de petróleo, que por lo general mata a la mayor parte de microorganismos, pero las pseudomonas, algunos tipos de pseudomonas son capaces de degradar esos contaminantes para que ese suelo pueda volver a ser utilizado. O regenerar ciertos suelos que estén muy degradados. Y como les mencionaba antes, la decontaminación del agua por el filtrado de ese agua. Los organismos que están en el suelo van a degradar, o pueden degradar, compuestos, tanto materia orgánica que esté en ese agua y que pueda, por ejemplo, estar en descomposición, como algunos productos que puedan llegar a ser tóxicos.
también colaboran en la regulación del ciclo del agua. ¿Por qué? Porque al formar esos poros en el suelo permiten la infiltración del agua en el perfil del suelo, y eso permite acumular Se agua. está cortando un poquito, Bárbara. ¿Desde dónde? Yo lo escucho No, bien, ¿eh? Ah, bueno, seguí entonces. bueno. Yo también escucho bien. Entonces, al tener un suelo con un suelo vivo, el agua de las lluvias, por ejemplo, puede infiltrar bien en ese perfil, entonces vamos a tener más acumulación de agua en el suelo, y a su vez ese agua se va a filtrar mejor hasta llegar a las napas. Y a su vez, esos suelos con buenos poros, con buena materia orgánica, con buena fertilidad, van a tener mejores plantas con mejor crecimiento y por lo tanto va a haber mayor evapotranspiración. ¿Qué va a permitir todo esto? Va a colaborar todo esto con la regulación del ciclo del agua. También colaboran con la salud humana, o nuestra salud depende en gran parte de la biodiversidad del suelo, tanto por el control de plagas, ¿sí? Porque el suelo está también lleno, o sea, hay una gran variedad de patógenos que habitan en el suelo, pero mientras están en un suelo diverso, están siendo controlados, ¿sí? Y no llegan para afectar al humano. Entonces ellos cumplen una función en ese suelo. Ahora, cuando su nicho en el suelo se ve perjudicado, o cuando las bacterias o los otros organismos que controlaban al potencial patógeno desaparecen, esa población puede afectar a la salud humana. Entonces, por ejemplo, hay bacterias como la Klebsiella pneumoniae, que es una bacteria que cumple una función en el suelo que sí nos interesa. Nos interesa que haya Klebsiella pneumoniae en el suelo con las plantas. ¿Por qué? Porque es fijadora de nitrógeno. Pero no nos interesa que esa Klebsiella esté en los pulmones del humano. ¿Por qué? Porque causa neumonía, ¿sí? Entonces, si nuestro suelo tiene una buena materia orgánica, entonces no hay voladura de partículas, hay buena biodiversidad que esté controlando a esa Klebsiella, y la Klebsiella cumple su función fijando nitrógeno, está todo bien. Ahora, si el suelo pierde diversidad, pierde materia orgánica, hay voladura de partículas, entonces puede llegar a afectar al humano. Por otro lado, la mayor parte de los antibióticos que consumimos actualmente fueron sintetizados por bacterias, ¿sí? Nos inspiramos en compuestos que producen las bacterias. Entonces copiamos estos productos o sintetizamos algunos mejorando ciertas características, inspirándonos en los compuestos que generaban estas bacterias. Entonces es importante conservar la biodiversidad. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de especies que aún no conocemos qué es lo que hacen. Entonces, por ejemplo, podríamos llegar a obtener nuevos antibióticos de bacterias que todavía no conocemos. Y por otro lado, algo sumamente importante es que de las células que hay en nuestro cuerpo, en realidad somos un 1% de esas células son células humanas, y casi el 99% de las células con las cuales convivimos son de bacterias. ¿Sí? O sea, nuestra vida depende de todas esas bacterias que conviven con nosotros. ¿Por qué? Porque las bacterias del suelo regulan tanto nuestra salud física como nuestra salud emocional. Y ahora les voy a contar un poquito sobre esto. Las bacterias del suelo, en una gran medida, afectan o han colonizado a nuestro intestino. Entonces, la microbiota intestinal se asemeja bastante a la diversidad de bacterias que hay en el suelo.
Pero no solo en nuestra microbiota intestinal, sino todas las bacterias que habitan en el cuerpo humano. ¿Y por qué son importantes estas bacterias? Porque, por ejemplo, ayudan a entrenar nuestro sistema inmunitario. Si los bebés nunca estuvieran expuestos a las bacterias, entonces su sistema inmune no se desarrollaría y no les permitiría ni siquiera reconocer lo propio, reconocer a sus propias células. Como si el sistema inmunológico necesitara ver a las bacterias para saber qué es propio y qué es ajeno. Y esas bacterias educan al sistema inmunitario de los humanos. Por otro lado, estas bacterias que están en el intestino humano regulan las emociones. ¿Por qué? Se ha visto que generan ciertos precursores, pre-neurotransmisores, o sea, como la materia prima que se necesita para producir ciertos compuestos que le mandan señales a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, y que regulan nuestras emociones. Entonces, si tenemos ciertos desbalances en las bacterias de nuestro intestino, podemos, por ejemplo, tener depresión o estar cansados. Son todos mensajes que envían esas bacterias que están en el intestino a nuestro cerebro. Y también regulan nuestro metabolismo y la absorción de los nutrientes en el intestino, ¿sí? O sea que son sumamente importantes las bacterias que conviven con nosotros. Bien, entonces, ¿de dónde sacamos esas bacterias? Y bueno, hay una gran variedad de fotos de niños comiendo tierra. Y bueno, esta es una de las principales maneras a través de las cuales nuestro intestino es colonizado con bacterias. Y esto es lo que les decía, que las bacterias de nuestro intestino tienen una gran semejanza con las bacterias del suelo. Y en distintos trabajos se ha visto que los niños que crecen en ambientes rurales, en contacto con mascotas y con suelo, son menos propensos a ser asmáticos y a tener alergias. Y eso tiene que ver con esta regulación del sistema inmune que yo les contaba antes. Bien, entonces, bueno, los niños, de forma exagerada, ¿no? Estas fotos de que coman tierra, pero ya de por sí el gatear, el estar en ambientes en contacto con suelo y con animales, por más que no sea una cucharada de suelo lo que se estén consumiendo, están consumiendo estas bacterias. Bien, ¿y los adultos? ¿De dónde sacamos los adultos las bacterias? Y bueno, en el caso de los adultos, que ya no andamos comiendo tierra por ahí, la forma en que seguimos colonizando nuestro intestino es a través de los alimentos que consumimos. Y se ha visto que, por ejemplo, las poblaciones que viven en las ciudades y que consumen alimentos ya muy procesados o que se lava en exceso con desinfectantes los alimentos que se comen crudos, hay una menor diversidad de bacterias en el intestino y se ha relacionado también eso con algunas enfermedades como enfermedades autoinmunes. Y está todo relacionado con la falta de bacterias en el intestino. Por lo tanto, es muy importante mantener ese vínculo con el suelo y con los alimentos que se producen en el suelo, para seguir nutriendo a nuestro intestino, nutriendo de bacterias a nuestro intestino. También hay que tener en cuenta que si el suelo es tan importante, tenemos que mantener el suelo lo suficientemente saludable como para que los niños puedan ir y comerse una cucharada de suelo y que no tengan problemas de contaminación con algún metal pesado, ¿no? Bien, ¿y en qué otra cosa influye la biodiversidad del suelo? En la regulación del flujo del carbono y por lo tanto el control del clima. Les voy a mostrar un poco más adelante sobre esto, pero bueno, el suelo, el primer metro del suelo es la segunda reserva más importante de carbono en el mundo. El suelo tiene una gran capacidad de almacenar carbono,
que el carbono en el suelo es la materia orgánica, carbono orgánico, materia orgánica, que mejora todos los servicios ecosistémicos de los que estuvimos hablando antes. O sea que es positivo tener ese carbono en el suelo, y no es tan positivo tener el dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Entonces, gracias a través de las plantas, a través del crecimiento de las plantas, el suelo permite la captura de dióxido de carbono de la atmósfera y la captura de ese carbono en estos suelos. Y de esa manera, además de la evapotranspiración de las plantas que crecen en ese suelo, se puede controlar el clima. Entonces, resumiendo, las sociedades humanas obtienen muchos beneficios de la naturaleza. A esos beneficios se los llama servicios ecosistémicos, y gran parte de esos servicios ecosistémicos dependen del suelo, y la biodiversidad del suelo está encargada de regularlos. Entonces, estos son algunos de los que vimos. Entonces, bueno, ahora que vimos que es importante para las sociedades humanas la biodiversidad del suelo, entonces, bueno, ¿cómo podemos organizarla para poder estudiarla y protegerla? Y una de las formas en la que se la está organizando más últimamente es según la función que cumplan en el ecosistema. Y entonces así hay tres grandes grupos funcionales. A uno se los llama los ingenieros químicos, que son hongos y protozoos, son los más pequeñitos de todos. Van a estar afectados por sucesos que ocurran en tiempos muy cortos, porque sus vidas son muy cortas y en espacios también muy reducidos. ¿Y qué función cumplen los ingenieros químicos? Ayudan a degradar la materia orgánica y el ciclo de los nutrientes. El ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo. ¿Sí? Después tenemos los reguladores biológicos, que tienen un tamaño intermedio, se los llama mesoorganismos. Y acá vamos a tener pequeños artrópodos, pequeños insectos, colémbolos. ¿Y qué es lo que hacen los reguladores biológicos? Regulan las poblaciones de algunos microorganismos, o mesoorganismos, o de plantas. ¿De qué manera? Controlando las poblaciones, a través de consumiéndolas o parasitándolas. Y después tenemos a los ingenieros de ecosistemas. Los ingenieros de ecosistemas generan cambios un poco más grandes. Entonces, por ejemplo, las lombrices o las hormigas hacen túneles en el suelo para mejorar el infiltrado del agua y a su vez el ingreso del oxígeno. Entonces esos túneles van a servir también de hábitat para los otros organismos más pequeños, los reguladores biológicos y los ingenieros químicos. También hay algunos ingenieros químicos que pueden tener una función como ingenieros de ecosistema. Por ejemplo, los hongos, que tienen las hifas, que pueden ayudar a unir agregados de suelo. Y de esa forma también generan un cambio más importante en ese ecosistema. Bueno, y como les decía, los ingenieros químicos, al ser más chicos y tener una vida corta, van a ser afectados por procesos que ocurran a escalas espaciotemporales pequeñas, que pueden ser de micrómetros a metros y de segundos a minutos. Y los reguladores biológicos y los ingenieros de ecosistemas, a ser más grandes y tener vidas un poco más largas, van a estar influenciados por factores que actúen a escalas espaciotemporales intermedias y que pueden ir desde unos pocos hasta varios cientos de metros y de días a años. Esto es importante, ¿por qué? Porque los procesos, los cambios que nosotros podamos llegar a generar en ese ecosistema van a afectar de diferente manera a ingenieros de ecosistema, reguladores biológicos e ingenieros químicos.
De todas maneras, todos ellos son interdependientes y sus funciones son necesarias para que el ecosistema siga siendo funcional. Bueno, ahora les voy a contar un poco sobre un caso de la acción de la biodiversidad del suelo en la realidad. Entonces vamos a ver el caso de la rizósfera y el bucle microbiano. ¿Qué llamamos rizósfera? La rizósfera es la porción del suelo donde están interactuando las raíces de las plantas y los organismos que están influenciados por ellos. Y algo que se ha visto es que la actividad biológica de un suelo aumenta exponencialmente cuando aparece una planta. O sea que un suelo desnudo, un suelo sin planta, es un suelo con muy poca actividad biológica. Y cuando se incorpora una planta, esa actividad aumenta exponencialmente. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que los suelos tienen una limitante, que es el carbono. Tienen poco carbono orgánico. Entonces, toda esa diversidad biológica del suelo, los organismos de los distintos grupos funcionales, tienen la falta de alimento. Y ese alimento, ¿quién se los va a proveer? Se los va a proveer la planta. O sea, la planta va a fijar dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis. Parte de la biomasa que genera de esa manera la va a usar para crecer su parte aérea y su parte radicular, pero una gran parte de ese carbono orgánico lo va a liberar en forma de exudados a través de las raíces. Y cuando les digo una gran parte, es una gran parte, porque es casi, bueno, en algunos casos puede ser hasta el 40% de la biomasa que la planta fija. ¿Sí? Eso es una gran cantidad de exudados de carbono los que están liberando a esa rizósfera. ¿Y por qué aumenta la actividad biológica? Y porque ese suelo que estaba desnudo y que tenía una limitante de carbono, ahora tiene el carbono que le está dando a la planta. Entonces, esos exudados van a ser consumidos, va a ser la energía que necesita las bacterias que están en ese suelo. Esas bacterias van a ser después consumidas por lo que se llama la microfauna herbívora. Se le llama microfauna herbívora a los organismos que consumen a las bacterias y a los hongos. ¿Por qué? Porque a las bacterias y a los hongos se los llaman la microflora. Entonces, los que consumen a la microflora son la microfauna. Y la microfauna herbívora son protozoos, tenemos acá de este lado, protozoo que se comió unas bacterias, y nemátodos. Estos protozoos y nemátodos son de vida libre y aumentan hasta 30 veces en un suelo con raíces en comparación con un suelo sin raíces. Bien, ahora, ¿por qué las plantas están liberando todo este alimento a esa comunidad microbiana del suelo que uno podría considerar que está compitiendo con las raíces por los nutrientes que están disponibles? Y la realidad es que, como la mayor parte de las cosas en la vida, esto no es un gasto, sino que es una inversión, o sea, es algo evolutivo, una relación evolutiva, por lo tanto, tiene que tener un beneficio. Entonces la planta está obteniendo un beneficio. Y ese beneficio está explicado por lo que se llama el bucle microbiano del suelo. Entonces la planta está dando carbono y está obteniendo algo a cambio. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que está obteniendo la planta? Los beneficios son nitrógeno y hormonas vegetales, entre otros.
pero en este caso del bucle microbiano, estos son los principales beneficios que la planta obtiene de su relación con las bacterias y con los pastoreadores, que son estos, que son la microfauna del suelo. Pastoreadores por lo mismo, como los bacterias y hongos son la flora, entonces los que pastorean a la flora son la microfauna, ¿no? Perdón, ¿sería como una relación simbiótica que tienen? Claro, sí, es como una relación simbiótica, sí. La planta está dándole a esa comunidad carbono y está obteniendo a cambio nitrógeno y hormonas de crecimiento vegetal. Sí. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, la planta fija el dióxido de carbono, libera los exudados ricos en carbono orgánico a ese suelo, y en el suelo hay bacterias, gran diversidad de bacterias, pero algunas de esas bacterias son fijadoras de nitrógeno de vida libre. Entonces, esas bacterias van a tomar el carbono orgánico que la planta le está dando y a su vez van a fijar nitrógeno de la atmósfera. Entonces, ese nitrógeno temporalmente queda en las células formando parte de las células de estas bacterias. Pero ¿qué pasa? Cuando los pastoreadores consumen a estas bacterias, utilizan parte del nitrógeno y otra parte del nitrógeno la liberan como si fueran sus excretas, ¿no? Y entonces las raíces de la planta van a tener acceso al carbono que se liberó y al amonio, ¿sí? Entonces la planta está dando carbono y está obteniendo a cambio amonio. Y todo esto, ¿dónde está sucediendo? En la rizósfera, bien pegado a las raíces de la planta, ¿sí? Entonces como si fuera una fertilización localizada lo que la planta está logrando. Y por otro lado, hormonas vegetales. Bueno, lo que se ha visto es que las bacterias de la rizósfera tienen un rol muy importante en manipular la raíz y el crecimiento vegetal. ¿Y de qué forma lo hacen? Bueno, se considera que el 80% de las bacterias de la rizósfera producen auxinas, que es una hormona de crecimiento vegetal. Y algunas también producen citoquininas. Y la producción de estas hormonas también depende de la presencia de los pastoreadores, que eran estos protozoos y nemátodos. Entonces la planta fija el dióxido de carbono, libera los exudados ricos en carbono orgánico. Las bacterias utilizan ese carbono orgánico y nutrientes, los tienen temporalmente inmovilizados, pero después los pastoreadores consumen esa población y ese consumo de la población también hace que los nutrientes que hay en ese entorno se movilicen más rápido y que las poblaciones de bacterias se mantengan más jóvenes, porque están continuamente consumiéndose bacterias viejas o deficientes y las bacterias se dividen rápidamente. ¿Por qué? Porque están los nutrientes que se liberaron de que los pastoreadores se consumieran a las bacterias viejas, en cierta forma, ¿no? Entonces esa presión que los pastoreadores generan hace que se liberen más hormonas. ¿Por qué? Porque las bacterias que quedan vivas son las bacterias que son más activas, que son más prolíficas. Y este es un ensayo en el que tenemos dos casos de crecimiento radicular. Entonces fíjense las raíces, cómo son, en el caso de la derecha y en el caso de la izquierda. Entonces, a ver, ¿me quieren decir algunas diferencias que vean en las raíces? Que se animen. La ramificación y las vellosidades. Sí. ¿En cuál caso tenemos más?
Aparentemente mirando a la izquierda. Bien. En el de la izquierda. No, ¿yo qué dije? Derecha. Bueno. La verdad que no sé. Este tiene más vellosidades, ¿no? Más larga. Más largas. Vellosidades más largas, en este caso, son más cortas. Entonces la superficie de absorción, si comparamos estos dos casos, va a ser mayor la superficie de absorción en esta raíz que tiene las vellosidades más largas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, y si no, igual sigo. Sí, no, afirmativo. Bien. Estamos de acuerdo. De acuerdo. Están de acuerdo. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia en los tratamientos que se le hizo a esas dos situaciones? En la situación, bueno, en esta se corresponde con esta imagen. En este caso tenemos bacterias. Hay algunas que se tiñen de rojo y otras se tiñen de azul, ¿sí? Pero tenemos los dos grupos de bacterias. En el caso, este otro, el que dice C, que se corresponde con esta imagen, con la imagen de mayores vellosidad, de los pelos más largos, mayor superficie de absorción, la diferencia es que se agregaron protozoos a esas placas, a esas situaciones. Y los protozoos consumieron preferencialmente a una de las poblaciones de bacterias. ¿Sí? Por eso es que esto que se ve, estas formas que se ven acá con rojo, son los protozoos que están rojos porque consumieron a las bacterias que se veían rojas. ¿Sí? Entonces el colorante les quedó a ellos. Y esa presión diferencial que hicieron sobre las bacterias que estaban en las placas logró que, en este caso, crecieran más las vellosidades y aumentara la superficie de absorción de esa raíz. ¿Sí? Entonces, en los dos casos estaban las bacterias, estaban las mismas bacterias. Algunas de esas bacterias tenían capacidad de producir hormona. Cuando se pusieron los pastoreadores, esos pastoreadores modificaron el accionar de esas bacterias y lograron el efecto sobre la planta, sobre la raíz de la planta. Bien, bueno, ahora en resumen, ¿cómo es el bucle microbiano entonces? La planta fotosintetiza, libera los exudados a través de las raíces, exudados a través de las raíces, esos exudados aumentan el crecimiento y la actividad de las bacterias que están en la rizósfera. Esas bacterias van a ser consumidas por protozoos que van a liberar amonio y van a estimular a las bacterias que son productoras de hormonas de crecimiento vegetal y a las nitrificantes. Y este nitrito y las hormonas vegetales van a estimular el crecimiento de más raíces. Al haber más raíces va a haber más exudados que van a alimentar a más bacterias y así se genera un círculo positivo en el que se ve beneficiada la planta y se ven beneficiados los microorganismos del suelo. Y por otro lado, en todo este sistema, parte de ese carbono de esos exudados queda en este suelo. ¿Sí? Pasa a formar parte del carbono orgánico de este suelo. Entonces es dióxido de carbono que estaba en la atmósfera que ahora pasa a formar parte del suelo, de la materia orgánica del suelo. Bueno, a este sistema, hasta ahora en este sistema tenemos la planta y algunos de los organismos del suelo. Bueno, a este sistema se le puede sumar también, llegamos hasta el carbono,
¿Qué es lo que sucede cuando se incorporan animales? Pastoreadores, pero de los que están sobre el suelo. Los macropastoreadores. Bueno, hay algo que se conoce como la bomba de carbono. ¿Cómo funciona esa bomba de carbono? Estos herbívoros consumen la parte aérea de la planta, entonces la planta pasa a tener una gran raíz con una parte aérea pequeña en relación, y a su vez quedan cercanas a la raíz las excretas de los animales que consumieron a estos vegetales. En un segundo paso, la planta reduce su área radicular porque no puede sostenerla con el área que tiene. ¿Y qué pasa con el resto de la raíz? Bueno, el resto de la raíz pasa a formar parte del carbono de ese suelo, como restos de raíces que se van a descomponer. Entonces, los organismos de este suelo recibieron carbono de los exudados, pero luego recibieron las excretas de esos animales y el carbono de la descomposición de las raíces muertas. Entonces, de esa manera, el dióxido de carbono que estaba en la atmósfera pasó a formar parte de la materia orgánica del suelo, ¿sí? Y estas son como una situación también positiva en ambos casos. Menos dióxido de carbono en la atmósfera es lo que todos queremos, y un suelo con más materia orgánica también es lo que todos queremos. Bueno, y todos los sistemas, las interacciones entre la microflora, la fauna del suelo, las raíces de la planta, acompañaron y modelaron la evolución de las plantas en la Tierra. Por lo tanto, son relaciones sumamente estrechas, pero no solo la relación entre las plantas y toda esta diversidad del suelo, sino también la fauna, los herbívoros y los predadores que están por sobre el suelo y a los cuales está expuesta esa planta. Todos actúan conectados como un único organismo. Las alteraciones en uno de esos grupos alteran a los grupos siguientes, la estabilidad del ecosistema. Bien, ahora sí estamos hablando de un ecosistema de producción de alimentos. Bueno, ¿cuáles son los procesos que pueden generar alteraciones en la complejidad del suelo? La selección de cultivos, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué la selección de cultivos? Porque los organismos que se relacionan con una planta, los organismos de suelo, especialmente bacterias y hongos que se relacionan con una planta, se relacionan especialmente con esa, o sea, las plantas y la biodiversidad del suelo tienen ciertas preferencias. Entonces, cuanto más variedad de cultivos tengamos, más variedad de bacterias y de hongos vamos a tener en ese suelo. ¿Por qué? Porque cada una de esas plantas va a beneficiar a ciertos organismos. Entonces, nuestra selección de cultivos va a afectar a esa diversidad. Cuanto menos cultivos haya, menos diversidad habrá. Cuanto más cultivos haya, o más especies en general productivas haya, más diversidad vamos a tener en ese suelo. Otra situación que puede generar alteraciones es el sobrepastoreo. ¿Por qué? Si es el sobrepastoreo de una pastura natural, por ejemplo, puede reducir la variedad de especies de plantas. Y por otro lado, entonces de esa manera también se disminuye la variedad de especies de bacterias. Y por otro lado, el sobrepastoreo puede generar compactación de esos suelos. Y esa compactación va a afectar inicialmente a los ingenieros de ecosistemas, que van a tener menos espacio para desarrollarse, y en consecuencia a los siguientes grupos funcionales.
El tratamiento de residuos, también, si ese tratamiento de residuos se hace directamente sobre un suelo, entonces se pueden liberar excesos de nutrientes, por ejemplo, que afecten a los grupos funcionales. La labranza genera un disturbio muy grande sobre la estructura de ese suelo. Entonces, por ejemplo, rompe las hifas de los hongos que unen a los agregados de suelo. También, al oxigenar en exceso ese suelo, expone parte de la materia orgánica que es rápidamente degradada. Y bueno, también son muy afectados los ingenieros de ecosistemas, que pueden ser directamente perjudicados físicamente por la labranza. Los fertilizantes, se ha visto, por ejemplo, que los fertilizantes nitrogenados afectan negativamente a las bacterias que son fijadoras de nitrógeno. O sea, esos grupos funcionales disminuyen en caso de fertilización nitrogenada. Los plaguicidas también, por más que sean herbicidas, hay muchas los mecanismos por los cuales los herbicidas afectan a las plantas que también están presentes en bacterias. Por lo tanto, esos herbicidas también pueden inhibir a ciertas bacterias. Bueno, y ni que hablar del caso de los plaguicidas, cuanto más complejo es el organismo, más es su sensibilidad al plaguicida. Y en el caso del riego, si es riego con aguas que tienen un alto contenido de sales, es más que nada la salinización del suelo la que puede afectar a la biodiversidad del suelo. Entonces, hay ciertos manejos agrícolas modernos, como el laboreo, la adición de fertilizantes, los pesticidas, que en cierta forma lo que han ido haciendo es reemplazar a las funciones biológicas de la biodiversidad del suelo, ¿sí? Es como reemplazar a esos grupos funcionales. Ingenieros químicos, entonces en vez de tener ingenieros químicos, tenemos fertilización. En vez de tener reguladores biológicos, tenemos herbicidas e insecticidas. Y en vez de tener ingenieros de ecosistema, tenemos labranza, ¿sí? Hoy que conocemos a estos organismos y conocemos sus funciones y su importancia no solo en la producción de alimentos, sino en la regulación de todos los otros grupos funcionales, servicios ecosistémicos, sabemos la importancia que tienen y entonces tenemos que intentar diseñar sistemas productivos que los tengan en consideración y volver a beneficiarnos de sus funciones. ¿Para qué? Para que nuestros modelos productivos sean sostenibles a largo plazo. Bueno, y ahora les voy a dar un ejemplito de cómo es la diversidad de bacterias en un suelo, una pastura natural, versus un suelo con un monocultivo de soja. Esas son las dos situaciones. En el caso de la pastura natural vamos a tener una gran diversidad de especies vegetales, y vamos a tener también probablemente mayor nivel de materia orgánica, y en el caso del monocultivo de soja tenemos un solo cultivo. ¿Sí? E incluso ese suelo puede ser que en ciertos momentos del año esté totalmente desprovisto de planta. ¿Sí? Que ese es otro de los puntos muy importantes, que el suelo tenga siempre una planta. ¿Por qué? Porque como vimos con el bucle microbiano, es la planta la que va a dar ese carbono en forma de exudados simples que activa a todo el resto de la biodiversidad del suelo. Bien, acá tenemos el caso de la pastura natural. Cada uno de los puntos representa un grupo bacteriano, y el color implica una determinada función. Y las liñitas que unen a esos puntos implican relaciones. Esas relaciones por lo general son relaciones que regulan a cada uno de esos grupos, ¿sí? Entonces tenemos una gran variedad de grupos y tenemos una alta regulación
de esos grupos. Y en el caso del monocultivo de soja, vemos que desaparecen muchos puntos, hay puntos que se agrandan, eso quiere decir que están más representados, y algo de lo más notorio de esto son las relaciones. Bajan mucho las relaciones, lo que quiere decir que esos grupos bacterianos van a estar menos regulados. Y la otra cuestión es que también si tenemos, por lo general, ¿no? Situaciones en las que tenemos, o sea, monocultivo de soja va acompañado de producción animal también intensiva. ¿Por qué? Porque estamos haciendo separación espacial de producción animal y producción vegetal. Entonces, si eso ocurre, estamos teniendo también un posible conflicto con la producción animal. Y vamos a tener un problema, potencial problema, con la producción de residuos en esta producción animal. Además de que no vamos a tener lo positivo de la bomba de carbón. En cambio, en este caso de pastura natural, podemos tener producción animal a campo con el beneficio de la bomba de carbón. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para cooperar con la biodiversidad del suelo? Bueno, y eso lo podemos ver desde distintos niveles. Desde un nivel de consumidor, entonces, por ejemplo, aumentando la diversidad, la variedad de especies en nuestros platos, vamos a lograr que haya mayor diversidad en el campo. Y también también podemos decidir sobre la forma en que esos alimentos se produzcan. En algunos casos, bueno, hay unas diferencias de precios importantes, por lo menos podemos aumentar la diversidad. Entonces, cuando digo aumentar la diversidad, un punto es, por ejemplo, aumentar el consumo de legumbres. ¿Por qué? Porque las legumbres generan simbiosis para fijación biológica de nitrógeno. Y eso beneficia también nuestros suelos y la producción porque se usa menos nitrógeno mineral. Reducir las pérdidas de alimentos, ¿sí? Estas son todas zanahorias y tienen todas los mismos nutrientes. Que un vegetal tenga una apariencia fea no quiere decir que nutricionalmente sea malo. Entonces, reducir las pérdidas de alimentos también es importante. ¿Por qué? Porque producir estos alimentos genera un cierto impacto. Entonces, si no los consumimos, no obtuvimos ningún beneficio del impacto que se produjo. Compost, reducir nuestros residuos. A partir de aquello que no consumimos, volver a obtener materia orgánica, así que podamos aportarla después a un suelo y mejorar la producción en ese suelo. Esto que les contaba, de mantener el suelo vivo todo el año. ¿Por qué? Porque esa biodiversidad del suelo va a depender de que haya plantas que lo alimenten. ¿Sí? Entonces, si no podemos generar cambios de sistema de producción, cambios muy radicales, bueno, por lo menos empezar por mantener el suelo con plantas todo el año, usar cultivos de servicio entre los cultivos productivos. Aumentar la diversidad, tanto de especies vegetales como si podemos incluir animales. Y el último paso sería, bueno, que los sistemas agroalimentarios sean circulares para que haya completar los ciclos de los nutrientes y de la materia orgánica, lo más complejos posible para que haya menos pérdida
de nutrientes en esos ciclos, agricultura regenerativa, agroecología. Entonces, si tenemos una dieta diversa, también vamos a hacer, no solo dieta diversa va a implicar un campo diverso, sino que así como variedad de especies vegetales implican variedad de especies bacterianas en el suelo, también una variedad de nuestra dieta implica una variedad de especies bacterianas en nuestro intestino, y eso mejora nuestra salud y nuestro estado de ánimo. Y todo esto a su vez ayuda a que el suelo sea más diverso, colabora al reciclado de carbono y de nutrientes, a la regulación del clima, y así tenemos salud para humanos, para animales, para vegetales y para toda la biodiversidad del suelo y del planeta. Bien. Y como final les dejo para aquellos que por ahí no estén tan, bueno, en realidad para todos, unos documentales que están interesantes. Uno es Besa el suelo o Kiss the Ground, que está en Netflix. Este otro, Mi gran pequeña granja, también es de una experiencia, también es un documental, quizás no tan dirigido a suelo como es Besa el suelo, pero está bueno también. Y para los que quieran algo más técnico, hay un reporte de FAO del año pasado, del estado del conocimiento en biodiversidad del suelo, los desafíos y potencialidades, que está muy bueno y evalúa prácticamente todo, las diferentes situaciones, como 600 páginas, bastante material ahí. Y por último, les dejo los avisos. Próximos eventos, por si alguno está trabajando en investigación, en algo que tenga que ver con degradación de suelos. Se va a hacer la Jornada Nacional de Conservación del Suelo, el 7, 14, 21 y 28 de julio, y está abierto el envío de trabajos para 3 temas diferentes: degradación biológica, química o física de suelos. Pueden hacer un videito de, Mónica, 15 minutos eran, o 5 minutos, o 10. Creo que es 15 minutos, pero están en las indicaciones, que lo lean, están ahí. Sí. Hacen un video y lo pueden enviar para este encuentro. Después se van a seleccionar algunos de esos videos para que los autores hagan una charla en vivo. Bárbara, ¿me escuchás? Sí. Tenemos algunas preguntas, ¿puede ser? Sí, sí.